El credo de los apóstoles fue elaborado por los líderes religiosos de Constantino como la declaración definitoria de fe para la nueva religión de su imperio. Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, nació de una virgen, sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y enterrado, y al tercer día se levantó de los muertos. ¡Espere! ¿Dónde está todo su ministerio? ¿Nació de una virgen y sufrió bajo Poncio Pilato? ¿Qué clase de fe excluiría todo lo que él hizo y enseñó? Piense acerca de esto. ¿Es este el verdadero evangelio? En Mateo, capítulo 4, versículo 23, se resume el ministerio de Yeshua en Galilea. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Para entender lo que Jesús enseñaba en las sinagogas de los fariseos, debemos estudiar diligentemente cada incidente que los autores del evangelio registran y preguntar: ¿qué fue lo que hizo Jesús en sus sinagogas? Lo que él hizo es el evangelio del reino. ¿Qué dijo al calor de la contienda con los líderes religiosos? Lo que él dijo es el evangelio del reino. Todo lo que él dijo e hizo era una ilustración, un ejemplo vivo del evangelio del reino, ambos en palabra y hecho. El Todopoderoso respaldó su evangelio con señales y maravillas. Sin embargo, los milagros no son pruebas en sí mismos. Las palabras de un profeta tienen que estar de acuerdo con las instrucciones de Moisés. Jesús siempre corroboró y aclaró, pero nunca contradijo o revocó la revelación que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. En Deuteronomio capítulo 13, versículo 1, Moisés instruyó: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, que ya se te ha instruido a no seguir, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. La adherencia de Jesús a los mandamientos de Moisés pasó la prueba de autenticidad de un profeta verdadero. Los milagros que hizo y su aclaración de los mandamientos lo autentificó como el profeta del cual Moisés profetizó en Deuteronomio capítulo 18 versículos del 15 en adelante. Profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios. A él deberán Shema, a él oiréis y obedeceréis. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él ha de hablar en mi nombre, yo le pediré cuenta. De todas las palabras registradas en las Escrituras, aquellas a las que debemos estar particularmente más atentos y ser obedientes, son las palabras que son sin duda alguna las más importantes de traducir correctamente. Y esas son las palabras del profeta al cual debemos escuchar y obedecer. La Torá instruye en Deuteronomio, capítulo 4, verso 2, no añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os mando. Si de alguna manera añadimos o sustraemos de los mandamientos, ya no poseemos los mandamientos de Dios. Tenemos una religión de hombres. Si guardamos sus mandamientos, pasamos la prueba. Si quebrantamos sus mandamientos, añadiendo, sustrayendo o completamente ignorando las enseñanzas del profeta, fallamos la prueba. La gracia nunca ha sido permiso ni excusa para quebrantar los mandamientos del Todopoderoso. La gracia es el empoderamiento divino para poder vivir una vida justa, santa y devota en medio de un mundo torcido y perverso.
Fue 10 meses antes de la crucifixión de Jesús cuando él seleccionó 12 de sus discípulos para ser sus enviados, pero no los encomendó hasta que él los hubiera entrenado durante el verano. En Lucas, capítulo 9, verso 6, se narra que al comienzo del 6º mes, los 6 equipos de discípulos partieron, pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Queda profundamente claro que el evangelio del reino no es la muerte, entierro y resurrección. Estos 12 apóstoles fueron predicando las mismas buenas noticias que Yeshua les enseñó. El Todopoderoso confirmaba su mensaje a donde quiera que iban con milagros de sanación. Cuando regresaron al final del mes, los apóstoles reportaron a Jesús todo lo que habían hecho y todo lo que habían enseñado. Fue 2 días antes de su crucifixión cuando Jesús llevó a 3 de sus discípulos al Monte de los Olivos y les instruyó: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. El evangelio que predicó es el único y verdadero evangelio que Jesús autorizó para ser enseñado al mundo entero. No la historia acerca del dulce bebé Jesús, nacido de una virgen que sufrió bajo Poncio Pilato y resucitó el domingo de la diosa babilónica de la fertilidad. Los evangelios registran algunas de las instrucciones finales de Jesús. Mateo, capítulo 28. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Marcos, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere, el que no shema, el que no oye y obedece, será condenado. Y Lucas en Hechos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Acompáñeme aquí en la tierra de Israel a medida que exploramos la vida y las enseñanzas de Jesús, Yeshua de Nazaret, el profeta al cual debemos escuchar y obedecer, pues será él quien regresará como el Mesías a establecer su reino en la tierra.